3.000 inmuebles se les había ocurrido a la gente de Podemos y cuidado, le había comprado la propuesta del alcalde socialista de arriba a abajo, nada más y nada menos que meter un catálogo de 500 inmuebles que llegado el momento podían ser incluso expropiados y por el camino gravamen para arriba, gravamen para abajo. Bueno, 500 de 3.000. El alcalde socialista había comprado la propuesta, se ha tenido que levantar el pueblo y ha conseguido que se asuste de tal manera el alcalde que ha decidido pararlo. Bueno, esta propuesta no es aislada, aparece, según nos van a contar en unos momentos, en los planes de Podemos, precisamente para expropiar las viviendas vacías en toda España. Atención. Un pueblo de 5.000 habitantes en contra, un grupo de gobierno dividido y un plan urbanístico descabellado. Este es el resultado del debut de Podemos en el ámbito local. Hablamos del municipio madrileño Los Molinos. El ayuntamiento, formado por el PSOE, Primero Los Molinos y Convocatoria Los Molinos Podemos, aprobó dicho plan urbanístico, una medida que afectaba a alrededor de 500 propiedades de los vecinos y que fue diseñado por el concejal de urbanismo, único edil de la formación Podemos en el municipio y antiguo integrante de Izquierda Unida. El plan levantó las protestas del pueblo al completo, que veían cómo limitaba el uso de sus propias casas y fincas. No podían reformarlas, venderlas e incluso podían perderlas si no cumplían los deberes de conservación establecidos. Podemos intentaba instaurar la vía de la expropiación forzosa, algo que no es de extrañar y que ya avisaban en su programa electoral. El apartado 3.7 del texto con el que se presentaron a las elecciones europeas se titula Garantía del derecho a una vivienda digna. Su objetivo, en teoría, es garantizar el acceso universal de los residentes españoles a una vivienda, pero para ello no dudan en violar de forma fulminante otro derecho reconocido expresamente en la Constitución, la propiedad privada, al mismo tiempo que abogan, eso sí, por proteger a los ocupas. Una apuesta firme que también es compartida por el PSOE e Izquierda Unida a través de la expropiación temporal y que ya ha empezado a salir a la luz en algunos municipios, como en Los Molinos, cuyo alcalde es del Partido Socialista. Reunido con el alcalde le pregunté lo siguiente: ¿qué va a ser? ¿La intervención en las viviendas y las parcelas vacías? Me dijo que sí. Lo que no dice Pablo Iglesias es el resultado a estos planes, una nueva crisis bancaria debido al aumento de la morosidad. Así es otra de las medidas estrella que plantea Podemos. Bueno, pues está ya con nosotros Juan Ramón Rayo, que ha escrito además este libro junto con un montón de gente que además son amigos. Lorenzo Bernardo de Quirós, está John Muller, está Pablo Rodríguez Suances, está Ana Grau, etcétera, etcétera. Juan Ramón, nosotros ayer denunciábamos esta historia. La persona que venía aquí, Javier Alonso, el portavoz del Partido Popular en Los Molinos, nos la contaba con todo tipo de detalles, desde el trato que han recibido, que cada vez que fueron a pelear por las viviendas de los ciudadanos les llamaban fascista, entre otras cuestiones, porque como todo el mundo sabe, que una persona defiende su vivienda, fascista, está clarísimo. Tú miras el diccionario y viene fascista, persona que defiende su vivienda. Bueno, pues es el trato que recibía esta gente por defender en un pueblo de 3.000 viviendas, de 3.000 inmuebles, las propiedades de 500. O sea, fijémonos la proporción. Claro, hemos ido a investigar un poco y decimos, anda, si resulta que Podemos, esto de expropiar es un hobby que le gusta, pero no solamente a escala local, en un pueblecito, no, que es que pretende expropiar las viviendas vacías en toda España. Sí, efectivamente. Bueno, desde el entorno de Podemos está alegando que este concejal no es propiamente de Podemos, sino que él mismo se ha puesto ese título. Bueno, es de Izquierda Unida, ha roto el carnet y se ha metido en Podemos. Exacto, sí. Claro, ellos sabrán lo que hacen. Que no lo han escogido ellos y que no está reconocido y demás. Vale. Pero sí es cierto que en el programa electoral en las elecciones europeas viene una propuesta que es calcada. Por tanto, sea o no sea, al final la cuestión es que la propuesta es idéntica. ¿Y cuál es esa propuesta idéntica? Pues que todas aquellas viviendas vacías se integrarán en el parque público de viviendas. Es decir, pasarán a estar bajo dominio del Estado. Eso no significa inmediatamente... Esto me suena al expropiese, ¿no? Sí, bueno, vacía puede ser tu segunda residencia que no vivas. Perfectamente. ¿Verdad? Es decir, segundas viviendas que no estén ocupadas, alquiladas, etcétera, pasan al parque de viviendas. Eso no significa que inmediatamente se pierda la propiedad, pero sí, por ejemplo, te pueden obligar a alquilarla con una sanción y eventualmente, y esto es lo más preocupante, como también se dice que este parque de viviendas público ha de estar gestionado democráticamente, si democráticamente se decide que se expropian, pues se expropian inmediatamente. Por tanto, toda aquella... Déjame que muestre lo único. Este es el cartel de presentación en Facebook de estos señores. Ya está perdiendo el tiempo Pablo Iglesias en no denunciarles por utilización del nombre, si de veras es cierto lo que él dice, porque sale por todas partes. Podemos, Círculo Podemos, Los Molinos Cercedilla, Podemos, Los Molinos Cercedilla, Podemos, Círculo Los Molinos Cercedilla, Podemos. Ya está tardando, señor
señor Pablo Iglesias? Lo digo porque por una vez, de alguna de las cosas que se le dicen, de alguna explicación. Porque seguimos esperando lo del dinero de Venezuela. No, a ver, en el programa está que se integren, ya digo, y no estamos hablando de 4 o 5 viviendas. En España hay más de 3 millones de viviendas supuestamente vacías, que lo están evidentemente porque la legislación no da seguridad jurídica para que esas viviendas se puedan rentabilizar. ¿En las que se incluye la segunda vivienda? Sí, sí, claro. O sea, todas las viviendas que no estén ocupadas podrían llegar a ser expropiadas eventualmente. Y una vivienda no está vacía porque el propietario no la quiera rentabilizar. Está vacía o porque no la ocupa todo el año y la quiere tener disponible para sí mismo, o aunque no la ocupe nunca, ¿por qué no la está rentabilizando? Pues porque tenemos una legislación en general que no protege al propietario. ¿Y cómo lo va a proteger si lo que estamos viendo es que, porque lo más grave de todo este asunto ya no es que Podemos quiera o no expropiar, es que estas consecuencias surgen de legislaciones autonómicas ya en vigor. Es decir, Podemos quería, o el representante autorrepresentado de Podemos quería extender una legislación autonómica en vigor para poder expropiar viviendas privadas. Por tanto, lo que deberíamos plantearnos de entrada ya es: ¿qué legislaciones son estas que ya existen y que permiten impunemente a un ayuntamiento expropiar viviendas? ¿Cuáles? Pues la ley de patrimonio de la Comunidad de Madrid. Es decir, tú incluyes esas viviendas dentro del patrimonio regional y ya puedes, pues bueno. Ese era el truco, de hecho, que ellos mencionaban que iban a utilizar, el colarlo con una determinada calificación dentro de esa ley, y a partir de ese momento se considera de dominio público y, por lo tanto, bajo determinadas circunstancias, pero a mí no me puedes te las quitar quedas. como ente privado vivienda e incluirla en el patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid, porque es mía. En los molinos el catálogo incluía dos cuestiones. Una, las fechas en las cuales había sido construida. Según ellos, a partir de determinadas fechas, se consideraba que podía afectar por el tipo de construcción. Y otra, los materiales empleados, que determinados materiales ellos los metían, como que podía provocar determinado perjuicio, etcétera, etcétera, y a partir de ese momento, si tu casa contaba con esos materiales, pasaba a ser de dominio público. Dejadme que lea lo que dice literalmente en esa enumeración de objetivos que tiene el Grupo Podemos de Pablo Iglesias. Dice: creación de un parque de viviendas públicas y de alquiler social. Y a partir de ahí explica cómo dotaría el parque de viviendas públicas. Dice: incorporación de las viviendas vacías al parque público, gravando con impuestos los inmuebles vacíos que tú no ofrecieses voluntariamente en alquiler social. Es decir, tú lo tienes que ofrecer y a partir de ese momento ellos lo alquilan en alquiler social, que además dice a quién se le daría. Ese alquiler social sería el precio que ellos fijasen. Os podéis imaginar cuál sería. Dice: para todos los ciudadanos sin techo en situación de exclusión social, los jóvenes que abandonen el hogar paterno. Sobreentiendo que el grado de emancipación sería brutal. Claro, tú le ofreces una casa, todo el mundo saliendo de las casas. ¿Para qué te vas a quedar si puedes tener, oye, ¿para qué quiero pagar mi casa si puedo tener la de la vecina? Bueno, los jóvenes que abandonan el hogar paterno, madres solteras, mujeres maltratadas y otros colectivos de especial necesidad, los que ellos digan. La gestión del parque de viviendas tendrá que ser democrática y garantizar la participación ciudadana. Democrática, si esto es la antidemocracia. Pero fijaos que... Fijaos, la antítesis de la democracia. Tú tienes una propiedad privada y yo me meto en tu casa, te la quito porque y la posible expropiación incluiría todas las viviendas vacías sin distinción. Hombre, perdona, Juan Ramón, yo creo que de entrada y a nivel de legislación nacional, si Podemos acceder a gobernar, creo que es de una inconstitucionalidad absoluta. Es decir, yo no veo, efectivamente decías tú lo de expropiese de los paseos de Chávez, que paz descanse, por las calles de Caracas, es idéntico. Entonces yo entiendo que el Tribunal Constitucional tiraría por tierra por una cuestión además esencial. Bueno, si hay leyes según Rayo que permiten esas actuaciones a nivel regional. La de la Comunidad de Madrid, creo que en Extremadura hay una parecida. Tienen un procedimiento distinto, y creo que alguna de las dos roza lo que es la constitucionalidad. Pero no olvidemos también que Podemos, una de las reivindicaciones que tiene es abrir un nuevo proceso constituyente, precisamente para todo esto. Bueno, lo que está claro es que este partido que está tocando poder hace lo contrario de sus homónimos. Es decir, normalmente los partidos radicales, cuando tocan poder, tienden a moderar sus actitudes. Syriza en Grecia, el NPD o el Partido Republicano en Alemania, etcétera. Aquí tocan poder y se radicalizan. Todavía no han tocado poder. ¿No has leído un párrafo, Carlos, del programa electoral que es despenalización de la ocupación por parte de familias o personas? Es decir, legalizar la ocupación de viviendas vacías. Que eso ya ni es siquiera expropiar por un procedimiento jurídico reglado, sino directamente tú tienes una casa, te la ocupan y ya pasa a pues dentro del dominio de la legalización tácita, porque... pero en cualquier caso... Déjame que cite, porque además utilizarían un paso previo que también se las trae, porque sería una especie de investigación. Ellos
ellos dice que se tendría que proceder a una actualización de los padrones y registros de la propiedad. ¿Para qué? Para hacer un chequeo de la utilización de agua, de gas y de electricidad, para que en caso de que tú lo pretendas ocultar, ellos por el consumo digan, esto no va a ser el consumo de una vivienda ocupada. Este señor está disimulándolo, dándole un poco al grifo y dándole un poquito al interruptor de la luz. Y si consideran que no llegas a los consumos mínimos, pasas a estar dentro de la categoría de expropiable. Es que, de hecho, tengamos en cuenta que precisamente para chequear si las viviendas están vacías o no se requiere un estado policial. Es decir, justamente lo que dice. Es decir, si hay más de 3 millones de viviendas vacías en España, ¿cómo sabes que esas viviendas están recurrentemente vacías y que no están siendo habitadas? Tendrás que dotar a los cuerpos de seguridad o de inspección de muchos medios para que estén continuamente fiscalizando esas viviendas. Y ese es uno de los mecanismos, efectivamente, pero harían falta otros para constatarlo. Por tanto, al final, lo que tenemos es que se socava fundamentalmente la base de cualquier sociedad próspera, que es la propiedad privada. Y se socava además con una excusa muy torticera, y es que hay que democratizar la propiedad. La propiedad privada no se democratiza. Es decir, es la esencia de la democracia. Efectivamente, es decir, la democracia no tiene que votar con quién me caso yo, con qué, cómo me he visto, qué compro, qué libros leo, qué libros no leo. Es decir, la democracia tiene sus límites razonables y tiene que estar muy restringida porque son decisiones colectivas, y en la medida en que podamos manejarnos con decisiones privadas y voluntarias, no tiene sentido que la masa nos diga lo que tienes que hacer es esto. Y desde luego, en mi casa, en inglés dicen my home is my castle, es decir, mi casa es mi castillo, es mi fortaleza, no me pueden quitar de aquí. Fíjate, en el Reino Unido, por ejemplo, sin ir más lejos, los ayuntamientos pueden forzar el alquiler o la venta de una vivienda que lleve más de 6 meses vacía. Esta es legislación del Reino Unido, salvo que sea una segunda residencia, su propietario esté enfermo o recién fallecido. Las del me parece que es un poquito importante. Por favor, en Francia, lo digo porque en Francia te pagas impuestos mayores, o sea, un canon sobre viviendas vacías. Tendrán que controlar también que no hay consumo de agua, que no hay consumo de luz, porque si no tú también intentarás decir que justamente lo que he dicho es que lo grave son las legislaciones que ya existen y que permiten hacer muchas de estas cosas. Vale. Un momento, Rosa, perdona, es que ha dicho ella, salvo que sean segundas viviendas. Pero es que la diferencia es entre que haya una señora mayor que esté a punto de morirse y que no puede hacerse cargo de una casa que se está cayendo, o que tengas una casa que tú en libertad has decidido comprar y usar un mes al año. Perdona, ese no es el debate, porque este es un debate que... Hombre, señor, hay que cambiar todo, el debate que plantea ahora Podemos de manera muy radical es un debate que se ha planteado en un montón de comunidades autónomas en la época de las vacas gordas, cuando no había un montón de pisos vacíos y no había pisos en alquiler. Sin contar la segunda vivienda. Pero, a ver, evidentemente no se plantea la segunda vivienda. Es que hay un montón de viviendas vacías que no son segundas viviendas, que son pisos que tienen ciudadanos, que son propiedad y que no los tienen alquilados. Como que lo crucial es que no se incentivan los alquileres. A ver, déjame que le dé la palabra. Déjame que recuerde 2 puntos básicos. Uno, la propuesta de Podemos no es excluyendo la segunda vivienda, es incluyendo la segunda vivienda. Y 2, que es un detalle importantísimo, que yo quiero meterlo en esta discusión, Carmen, y te doy la palabra. Este plan de Podemos, que ya se había puesto en marcha en un determinado ayuntamiento, en ese ayuntamiento ellos contaban con uno, y quien le ha dado respaldo ha sido el alcalde, el grupo mayoritario, un grupo llamado Partido Socialista Obrero Español, que era el que había comprado esta mercancía en el único sitio donde se ha puesto en marcha el experimento Podemos. Bueno, experimento no exactamente, pero muy parecido, es el de la Junta de Andalucía. Vamos a ver, pero sí. Son pisos de entidades financieras. Vamos a ver, que me da igual, que es que son de alguien. Carmen, es que esto de como son de los bancos, ya es que no son de nadie. Entonces, pues nada, ya eso no es de nadie. Si tú la vivienda no la quieres alquilar porque no te da la gana, sea buena, mala o regular la legislación, resulta que es tuya y tú te tienen que decir lo que tienes que hacer con tu casa. Alquilarla, no alquilarla, dejarla de alquilar, ni con un impuesto, ni con una expropiación, ni con un nada. O sea, y esto de, tú misma lo has dicho, dice, pero es que esos son de los bancos. Pues son de alguien. Vamos a ver, o sea, ¿qué es esto de que porque sean de los bancos ya se puede entrar en ella y tirarla y hacer lo que te dé la gana? Es que no se pueda entrar en ella, porque lo que ha hecho la Junta de Andalucía no es decir, ahora como son de los bancos, se puede entrar en ella. Se hace una expropiación temporal. Evidentemente una expropiación es una expropiación pagada, temporal, para unas viviendas que los bancos no están utilizando absolutamente para nada. Tal no utilizan para nada que ni siquiera pagan los gastos de comunidad en la mitad de las ocasiones. Bueno, pues pero es que estás justificando. Estoy justificando
explicando la necesidad social en un momento determinado. A ver, por favor, pero dejadme que volvamos a lo que vimos, a lo que hemos visto en estos días, que es la noticia, que es que el plan más radical, que ni tan siquiera es la expropiación temporal, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carmen, pero ni siquiera es la expropiación temporal, es el plan radical de yo cojo el catálogo de viviendas y digo, tú por utilizar un material, tú por haberlo construido tales años, tú porque no sé qué, tú porque me da la gana, a partir de este momento empieza un proceso que puede acabar en la expropiación. Ese plan, lo repito, había sido respaldado por el Partido Socialista. Es que a mí me parece un dato importantísimo. Ya no estamos hablando del hecho de qué fuerza va a acabar teniendo Podemos. Estamos hablando de que en determinados núcleos municipales donde ya está instalado el Partido Socialista ha decidido comprar esta mercancía. Es que me parece peligrosísimo, porque esto significa que el ámbito de influencia real de Podemos no solamente es aquellos sitios donde manden, también es aquellos sitios en los que puedan convertirse en bisagra, aunque sea con una sola persona electa, ¿eh? Muchísimo cuidado. Y dos, lo que decía Juan Ramón, está metido el tema de la ocupación. O sea, para toda la gente que nos está viendo y que tenga casas con inquilinos, que piense, en el momento en el que dejas de pagar, tú pasas a decir, oye, si yo pago es porque tengo problemas económicos, lógicamente. Si tengo problemas económicos, si perdemos la perspectiva de lo que significa la propiedad privada, se acabó el Estado de Derecho. Exacto. Es que la gente que vive fuera de Madrid, o incluso a lo mejor algunos de vosotros no sabéis, Los Molinos es el típico pueblo de la Sierra Madrileña, lo digo porque está muy cerca de donde voy yo, y es un sitio donde normalmente hay muy poco habitante en invierno, pero la población de veraneantes y de chalés, por supuesto, o de casitas vacías, es enorme, igual que en toda la Sierra Madrileña y supongo que en muchos sitios de la costa y de tal. Pero es un pueblo de la Sierra Madrileña pequeñito, pero claro que tiene una cantidad, o sea que si eso lo extiendes a todas las poblaciones y ciudades y pueblos de España, te puedes encontrar, claro, con que te expropian 3 millones de casas. De todas formas, además, también tengamos en cuenta un elemento. Hablábamos de la posibilidad de expropiar viviendas que no fueran segunda vivienda. Por suerte o por desgracia, yo creo que más bien por desgracia, pero es así, uno de los vehículos fundamentales de ahorro de las familias españolas es la vivienda. Si tú expropias la vivienda, estás expropiando directamente el patrimonio y uno de los sostenes para la jubilación de las familias españolas. Y eso, en un país donde además hay un sistema público de pensiones tremendamente deficitario, fraudulento e incomparable frente a lo que sería un sistema de capitalización, pues ya es dejar a los pensionistas sin ningún tipo de sustento en el futuro, o si llegas a expropiar. Jesús. Sí, vamos a ver, yo creo que para la gente que lo está pasando mal, la gente que les desahucian, la gente que no llega a fin de mes, hay una serie de ayudas, como ha pasado en Andalucía, que está destinada para gente que lo necesita, no para que por arte de birlo que al final acabe distraído por ahí. No, para gente que lo necesita. Claro, para eso pues está. Pues en Andalucía hay 5.000 viviendas oficiales vacías. A mí lo que me, Carmen, a mí lo que me preocupa es lo que decía Juan Ramón. Vacías de la Junta. A mí lo que me preocupa no es ahora. Ahora hay una legislación que ya de por sí es deficiente porque no se protege lo suficiente y con cauces ágiles a los propietarios y a los pequeños propietarios, que son los más, no a las grandes constructoras que tengan un montón de vivienda, que por supuesto que tienen que ser protegidas porque estamos hablando de propiedad privada. A mí lo que me preocupa es que todo esto nos lleva, y el otro día lo decía muy bien Carmelo Jordá, a una situación de violencia. Es decir, para imponer determinados criterios, para imponer y para poder materializar determinados postulados que están en un programa, aunque estemos hablando y ahora mismo hagamos el chiste fácil o lo veamos como lejano, todo esto nos lleva al Gulag PERM 36. Es decir, al final nos lleva a una imposición porque lo decide un ente. Y no se protege la propia libertad del individuo. Sí, efectivamente. Yo te digo, a mí me da igual, como si es pacífico, me da exactamente igual. Es que no lo es. Para poder implantar eso no puede haber pacifismo. Desdemocratización es pacífica, a mí no me importa, porque aquí estamos mencionando todos, propiedad privada, vale, sí, es el kit de la cuestión, pero me parece que hay una palabra que es más adecuada, es libertad. O sea, tú le estás quitando en democracia, ya no la propiedad privada, que es muy importante, no. Vámonos a la categoría, no a la anécdota. La libertad al individuo de elegir lo que considera oportuno hacer con sus bienes, con su patrimonio, con sus decisiones hoy, mañana, pasado y pasado mañana. La legalización de la ocupación, a mí esto es de las cosas que más me preocupan. Estás legalizando lo que es ilegal. Estás legalizando lo antisistema, estás legalizando lo violento, estás legalizando lo violenta a una familia. El impago de las rentas de alquiler. Exacto. Porque a partir de ese lo importante es la esencia de lo que están haciendo. Legalizar lo ilegal y quitar la libertad al individuo. Es decir, comunismo puro y duro. Comunismo puro y duro. Yo decido por ti.
y tú no tienes nada que decir. En el sustrato ideológico de Podemos hay un ataque directo contra la base de la civilización occidental moderna, que es la propiedad privada. Claro, y se trata de ir deslegitimando, de ir socavando, de ir desarmando, de ir desarticulando la defensa de la propiedad privada. Y es una defensa que ya en Occidente ya llevamos muchísimo retroceso en los últimos 40, 50, 60 años, más incluso, pero que ya con Podemos y la filosofía que hay detrás, que todo esto no es casual, todo esto no es que sea una ocurrencia de última hora, está muy bien engarzado dentro de un programa ideológico mucho más amplio y muy radical. Y se va saltando con píldoras. La propuesta última es esa, es cargarse la propiedad privada. Lo que está claro es que todos... Tardo un segundo. Muy rápido, Gonzalo, porque quiero que veamos un vídeo aquellos países que han perdido propiedad privada han perdido totalmente la libertad. No se puede estar medio embarazado. Comentamos, no, sí, propiedad privada sí, pero... Es decir, pero el Estado... arriba, lo importante tiene los medios, viviendas sociales, agencias de alquiler públicas, etcétera. Sin propiedad privada estás vendido al Estado. Es decir, sin propiedad privada de alimentos, sin propiedad privada... Estás vendido a todo. Es decir, no tienes capacidad al poder político y libertad para poder elegir cómo quieres vivir. Ni qué leer, ni qué comer. Maripau, muy rápido, porque quiero que veamos luego un vídeo que voy a recordar, porque uno de estos héroes veraniegos, lo digo lógicamente con toda la ironía, hablo de Sánchez Gordillo, estaba muy valiente él. Iba a ir a Gibraltar, que allá voy yo, que ya veréis, que el 29 que la monto, se ha echado para atrás corriendo. Entonces, de esta valentía, la capa de Superman. Si ha oído hablar de la Royal Navy, ha oído hablar de los policías allí, y ha dicho, oye, va a ser que allí sacan con más velocidad la porra que en otros sitios. Casi que me dedico aquí a apretarle las tuercas y amenazar a pobres señores que llevan tiendas. Entonces vamos a recordarle un poquito lo valiente que es en algunas situaciones y lo no valiente que es en otras. Maripau. Pero es un personaje, yo creo que fuera de cualquier estación, no tiene estacionalidad. No, yo lo que quería decir es que es evidente que es bajo mi punto de vista, es una radicalización la que está proponiendo Podemos. Yo creo que legalizar la ocupación, el fenómeno ocupa, pues no lo veo y sería bastante poco posible. Pero el tema de la propiedad privada va más allá de que estemos en un sistema político que sea la democracia. Es decir, en el sistema capitalista, que es el que rige nuestro entorno económico, la propiedad privada ha existido, existe y seguirá existiendo. Sin embargo, esa radicalidad de Podemos tiene en la base un problema, que si esa radicalidad nos lleva, porque estamos hablando de ella, a poner el foco en ese problema, me parece bien. No llegaremos a esa radicalidad, porque dudo mucho que eso pudiera ser legal, pero el problema de fondo, que es en el que se sustenta esa radicalidad en este aspecto de Podemos, es el problema que llevamos arrastrando desde hace muchos años de las viviendas vacías. Y en la última década en España ha aumentado nada menos que el 11% el censo de viviendas vacías. No se puede tolerar tener 10 años, sino el 10 años una vivienda vacía. No se puede tolerar, tendremos que poner alguna cortapisa. Primero, de uno en uno, por favor. En San Sebastián graban con un 50% el IBI a una vivienda vacía de más de varios años. Nadie quiere tener su vivienda vacía porque sí. Es decir, tener la vivienda vacía es un gasto y no es un ingreso. Estás perdiendo dinero por tener la vivienda vacía. No lo sabes, porque 3,5 millones de viviendas vacías... Vale, entonces, si es un gasto, gastos de comunidad, de IBI y ingresos que no estás percibiendo por el alquiler, ¿por qué hay 3 y pico millones de viviendas vacías? Los bancos no pagan, no se hacen responsables de los gastos de las viviendas. Así es muy fácil los 3 y pico millones de viviendas vacías no es por los bancos. No, pero una gran partida es de los bancos. Desde antes de la crisis ya había viviendas vacías. Es gente particular que no la quiere sacar en alquiler. ¿Y por qué no la saca en alquiler? Pues primero, porque no le da la gana, y segundo, porque la legislación socava la base de la propiedad privada. No hay seguridad jurídica para echar al inquilino que no paga. La media está en 2 años, Ramón, 2 años. Y nos estalló la burbuja inmobiliaria en plena cara. Nos estalló la burbuja. A ver, dejadme que veamos... Pero no por eso. Dejadme que veamos lo que yo citaba. Les leo la noticia. El sindicato de Gordillo, de Sánchez Gordillo, el SAT, ya saben que se ha especializado en cosas así de alto voltaje. Van y asaltan, por ejemplo, diciendo que tiene que cerrar una tienda. Por ejemplo, un día. Por ejemplo, un Mercadona. Es decir, sitios de estos, vamos, con un riesgo tremendo para su integridad física, porque se enfrentan a un ejército de pobres mujeres, como a las cuales algunas de ellas la zarandearon, la tiraron, etcétera, etcétera, que son pues, ni más ni menos que las cajeras. Se enfrentan a un empresario que quiere mantener el sueldo y el trabajo de su gente, y con eso sí, con eso se atreven mucho, como vamos a ver en unos momentos. Ahora, anunciaron que iban a ir, precisamente, como están todo el día hablando de paraísos fiscales, dijeron, pues mira que tenemos bien cerca uno. Dijeron, venga, vamos a pasar precisamente al Peñón. El día 29 allí nos plantamos. Empiezan
a montar las pancartas, las banderas, allá que voy, sujétame que voy, que me lanzo, sujétame que voy, que me lanzo, que ya han desconvocado todo, ya han desconvocado todo, que dicen que allí no van, según se han olido la que les puede caer de una policía, que allí no se andan con chiquitas. Bueno, déjenme que recuerde, después de semejante acto de valentía del señor Sánchez Gordillo y de su gente, qué es lo que sí que se atreven a hacer con gente que se juega su sueldo, que se juega el mantener sus negocios, que se juega el llegar a fin de mes con sueldos como los de una cajera, que se pueden ustedes imaginar lo multimillonario que es. Fíjense cómo le amenazaban a un empresario que tenía una tienda. Fíjense. Por la tarde. Sí, no, entiendo que usted tiene su derecho y que reivindicar su derecho a no trabajar. Pero, sí, ahora seguirá la que me dice, que entiendo perfectamente. La indirecta la cosa. Vale, claro, usted tiene su derecho y nosotros. Vale, tú vas a hacer. ¿Vas a palabra? No, digo que no una palabra libre. Esto no es. Si no me importa que te pida la Guardia Civil ni nada. Sí, sí. Como vengamos y te abierta, nos entramos dentro. Te la guardia y nos te la guardia. Vamos a entrar por cualquier sitio. Y además, mañana por la verdad, claro, nosotros estamos todos organizados. Con los sindicatos. Es decir, si ustedes no nos hacéis caso y ahora cerran y dentro de media hora tenemos que venir otra vez, mañana, pasado, el otro podemos pedir 500 y hacer lo que pensamos hacer. Y es que te tiramos todo lo que hay no nos llevará, porque te tiramos todo al suelo y vas a tener que poner aquí a trabajar durante 20 días a la gente. ¿No has entendido, no? El valiente Sánchez Gordillo sí que se atrevía con este pobre hombre que lo que estaba era intentando conseguir cerrar el mes sin tener que despedir a nadie. ¿Quién dice este señor que es un fascista? Bueno, ¿De qué fascistas habla este señor? Porque pues ahora déjame... hasta donde yo sé esa actitud es completamente fascista. Pues que te déjame... fascista de impedir la libertad de un individuo a abrir su comercio si quiere hacerlo y si no, no. Su comportamiento no es de fascista, ya es de estado policial, de vengo aquí y te parto las piernas. Bueno, pues déjame que cite que estos valientes, que sí que se atreven en España con gente que intenta mantener sus negocios a flote, bueno, pues el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, ha renunciado a ocupar pacíficamente Gibraltar el próximo 29 de agosto en señal de protesta por la existencia de paraísos fiscales. Pero atención al remedio, porque casi es peor que la enfermedad. Dicen, renunciamos a ir a Gibraltar a protestar por los paraísos fiscales. ¿Qué van a hacer? Y dice, reorientar su acción hacia una manifestación en la localidad vecina de la Línea de la Concepción en Cádiz. ¿Pero qué tendrá que ver? Van a protestar de los paraísos fiscales en Cádiz. En Cádiz, o sea, al lado del paraíso fiscal. Oye, no sé, pero ¿esto es serio? Podrían protestar de los infiernos fiscales, que es lo que tenemos en España. Y del paro que hay en la línea y en todo Cádiz, que es una de las provincias españolas con mayor tasa de paro. Las zonas limítrofes al paraíso fiscal, que es Gibraltar, son las afectadas. Las afectadas precisamente por la existencia de un paraíso fiscal. O sea, la línea de la Concepción, con el nivel de paro que tiene, y toda la provincia de Cádiz está afectada por esa situación de privilegio en la que está. Espérate que encima Gibraltar se vienen arriba y lo elogian. Dicen, la protesta se va a mantener para el día 29, pero no va a ser en Gibraltar, donde estaba inicialmente previsto. Vamos a optar por una gran manifestación en la línea, dice, con todos los colectivos posibles. Y además, allá Cañamero ya coge carrerilla aquí y dice, está prevista además alguna acción sorpresa y simbólica. ¿Dónde? ¿Dónde? La verja. ¿Dónde? ¿En qué paraíso fiscal? La verja. Alguna salta a los bancos. Les ha dado, Jesús, tú que tienes todo el contacto posible con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿les ha entrado miedo porque hay determinados sitios donde actúan de forma más contundente? Se piensan que el pitorreo y los esperpentos que estamos viendo, porque este señor lo que es un esperpento, aparte de bueno, lo que hemos visto, ¿no? Un delincuente total por haber hecho eso con una persona que tenía, como decía Ketty, todo el derecho y la libertad, ¿no? Para poder de alguna manera ejercer su libertad, ¿no? Por así decirlo, y desarrollarla. Lo que ocurre es que, claro, en Gibraltar, si se les ocurre invadir Gibraltar o realizar cualquier tipo de algarada encima ilegal, la Royal Police, la Royal Police primero va a sacar la porra y luego le va a preguntar al señor, tanto al señor Cañamero como a su lugarteniente, ¿no?
O sea, que esa es la justificación a que decidan hacer una gran manifestación. Se han arrugado, digamos. No, Sí, ¿no? no creo. Aparte de eso es porque tienen chiringuitos en la línea de Concepción, tendrán, y ahí en Gibraltar no tienen tanto, ¿no? Estamos aquí de agosto, por favor. Dejadme que os lea las...